bienvenidos y bienvenidas a su clase de Historia Universal Contemporánea de cuarto semestre. Este es su primer video que les estoy grabando. En esta clase vamos a platicar un poquito de, pues justo, historia universal a partir sobre todo de la Edad Media. Enfocándonos definitivamente en los últimos 150 años de historia, de historia universal, ¿no? De historia del mundo, concretamente de las implicaciones en Occidente, en consecuencia en México, de la historia universal. Para trabajar esta materia, considero que estaría bien recordar una serie de conceptos que hemos empleado en clases pasadas de estructura socioeconómica, pero que nada, no está de más recordar estos conceptos para una correcta comprensión de la clase. Y es que en esta clase veremos temas que muy probablemente ya han visto en semestres anteriores sobre la historia universal. Por ejemplo, esta clase yo la estoy dando dije cuarto semestre hace ratito, sexto semestre. Y tengo alumnos y alumnas de sexto semestre que ya tomaron la clase de Universal History. Entonces, los temas que abordaremos son bien similares a los de Universal History, vamos, es que sobre todo la daban en inglés. Pero la diferencia fundamental que encuentro yo es que se da la oportunidad de tocar los mismos temas, pero desde perspectivas más profundas o desde debates más profundos en torno a lo político, lo económico, lo social, basándonos en las clases que hemos tenido ya de estructura socioeconómica, por ejemplo. De hecho, pues justo yo estuve generando estas clases y fue algo que me gustó muchísimo, que me da mucha pauta para generar perspectivas críticas, sobre todo, que le permiten al alumnado reflexionar en torno a su presente, basándose en una comprensión más profunda de la historia del mundo. Por lo tanto, pues algunos de los conceptos que les traigo son, en primera instancia, para la clase de hoy, el concepto de burguesía y el concepto de acumulación originaria del capital. Estaremos trabajando de la página 4 a la página 15. Ustedes ya tienen tarea, de hecho, chequen el Classroom. Bueno, pero pues justo antes de empezar a trabajar con estas páginas, es importante para mí que recordemos qué onda con el concepto de la burguesía, ¿no? El sujeto del burgués nace y cobra relevancia entre los siglos XI y el siglo XIII. En consecuencia, fue un sujeto ubicado en su nacimiento en el medievo, ¿no? En la Europa medieval concretamente. Les cuento, en la Europa medieval, que duró del siglo V al siglo XV, 10 siglos de medievo aproximadamente, la figura de gobierno más empleada en esta Europa occidental medieval era el reino, ¿no? El reinado, la monarquía absoluta a manos de un rey con amplísimas facultades. Europa estaba dividida en reinos.
Y estos reinos, a su vez, se dividían en unidades de territorio bastante amplias, eh, que se llamaban los feudos. Eh, Estas unidades de territorio, estos grandes terrenos, eran dedicados a la ganadería y a la agricultura, que era para pronto era la forma principal de ganarse la vida en la Europa medieval, ¿no? Pues sembrar tus cultivos, eh, trabajar a tus animales y el fruto de tu trabajo, o sea, nada, los frutos que cosechabas o los animales que matabas y convertías en abrigo o en comida, te llegaban directamente a ti. Había una propiedad comunal de la tierra hasta cierto punto, quiero decir, bueno, el mero mero del feudo era el señor feudal y la gente que trabajaba ahí, si bien le tenía que pagar un tributo al señor feudal, podía disfrutar directamente del fruto de su trabajo. Fíjense que dentro del feudo, la gente que vivía dentro del feudo no se atrevía a salir de ahí. Eso tiene que ver con que, pues, en un momento tan carente de tecnología, de caminos, eh, las poblaciones que vivían dentro de los feudos encontraban dentro de ellos una seguridad que en ningún otro lugar del mundo iban a poder aprovechar, disfrutar. Y en consecuencia, aquellos sujetos que salían del feudo, vamos, se les prevenía, ¿no? Porque afuera podían encontrarse con animales peligrosos, podían, vamos, enfrentarse a las inclemencias del clima, de la naturaleza. Era tal el miedo que se le tenía a aquello que estaba fuera del feudo que, pues en gran parte, una serie de bestias mitológicas, sobrenaturales, fueron inventadas en estos tiempos para hablar de lo que estaba fuera del feudo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la literatura de Tolkien, ¿no? En las películas que salen de su literatura, ¿no? El Señor de los Anillos. ¿Cómo hay estas bestias mitológicas orientadas en un mundo ficticio, pero que luce medieval, ¿no? Entonces se decía que afuera había, que te gusta, dragones, elfos, gnomos, que habían ninfas, vamos, que se encontraba lo desconocido. Pero, eso sí, había una serie de sujetos que sí se atrevían a salir del feudo. Tanto así que su trabajo era comprar cosas en un feudo, llevarlas a otro feudo en donde no hubieran estos productos y venderlos a un precio más alto por allá. Pues estos eran los comerciantes, ¿no? Los mercantes que viajaban de un feudo a otro y que pues justo se enfrentaban al bosque tan extraño. Llegó el momento en el que estos sujetos, estos comerciantes, pues nada, se aprovecharon del hecho de que no había una regulación tan efectiva con respecto a estos procesos, que se hicieron de muchísimo capital, digamos, de muchísimo dinero. Y entonces, o sea, vamos, tal era la cantidad de capital que tenían que fundaron sus propias ciudades alrededor de los feudos. Estas ciudades pues no eran feudos porque no dependían absolutamente de la tierra, ¿no? Del medio de producción por excelencia, que es la tierra, sino que dependían del comercio. A estas ciudades alrededor de los feudos se les llamó burgos, y a los dueños de estas ciudades, a los más ricos comerciantes que decidían por estas ciudades, se les llamó burgueses.
En ese sentido, la burguesía nace como pues, estos sujetos comerciantes que viajan entre feudos, que se hacen de tanta lana que fundan sus propias ciudades, que son los burgos, ¿no? La burguesía, desde la teoría marxista básica, es una clase social antagónica al proletariado. La diferencia entre la burguesía y el proletariado es que la burguesía cuenta con los medios con la propiedad de los medios de producción. El proletariado, por su parte, no cuenta con la propiedad de los medios de producción. Si bien trabaja con los medios de producción, lo hace porque lo único que tiene para conseguir lana es su propia fuerza de trabajo. Se la ofrece al burgués y el burgués le dice, por supuesto, puedes trabajar con mis medios de producción. Que, por ejemplo, los medios de producción en el campo, en un terreno, dedicado a, ¿qué te gusta? A la agricultura, pues es la tierra misma, porque es en la tierra en donde deben sembrarse las plantas que se habrán de cosechar. Estos medios de producción, digamos que son el objeto con el cual se debe trabajar para conseguir ganancia. Igual, por ejemplo, en una actividad pecuaria, en la ganadería, el medio de producción sería tal vez los animalitos, ¿no? Y las herramientas con las cuales se trabajan a los animalitos para conseguir comida, para conseguir ropa. En una fábrica, por otro lado, el medio de producción, al ser los objetos con los cuales se tiene que trabajar para conseguir ganancia, pues necesariamente los medios de producción serían las máquinas, ¿no? El burgués sería el dueño de estas máquinas y el proletario sería aquel que se ofrece a trabajar con estas máquinas para generar ganancia. Ahora viene el concepto de la acumulación originaria del capital. Miren, chicos y chicas, estábamos hablando de la Europa feudal. Durante la Europa feudal llegó el momento, como les decía, en el cual los burgueses tuvieron tanto capital que fundaron sus propios burgos. Pero esto no se detuvo. Creció a tal punto sus capacidades económicas que la burguesía tuvo la posibilidad de, pues prácticamente sobornar al gobierno, convenciendo al gobierno de que estas grandes extensiones territoriales que le pertenecían al gobierno, pero que el gobierno le permitía a la gente trabajar en ellos, los privatizara, los vendiera a manos privadas, los cercara y los vendiera. El truco está en que el principal comprador de estos terrenos fue la burguesía misma. Y entonces los terrenos alrededor de Europa se volvieron de propiedad privada y ya no de propiedad comunal o de propiedad del gobierno. Y entonces los burgueses le dijeron a los campesinos, si quieres, puedes regresar a trabajar en estos terrenos en donde solías trabajar. La cuestión es que ahora el fruto de tu trabajo directamente ya no te pertenecerá. Ya no, o sea, lo que tú siembres, la forma en la que tú trabajes a los animales, ya no te va a pertenecer a ti. Eso se me va a mí para que yo lo pueda vender. Pero yo te voy a dar un salario. Yo te voy a pagar por tu trabajo en dinero. Aquí se genera la primera distinción entre la burguesía y el proletariado.
Como estábamos diciendo, en cuestiones de propiedad privada del terreno dedicado a la agricultura, el medio de producción sería el terreno en sí, la tierra. El burgués sería el dueño de la tierra y el proletario sería aquel que va a trabajar la tierra por un salario. La tierra no le pertenece al proletario. Esto fue, así de fácil, la acumulación originaria del capital. Esto es una teoría generada por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y en consecuencia es teoría marxista pura y dura, pero me parece bien importante tenerla en cuenta porque justamente la historia universal suele ignorar este proceso histórico que si bien es teorizado por el marxismo, está muy bien documentado cómo ocurrió, que fue el de la privatización de la tierra a manos de los burgueses. Si te encuentras con la pregunta ¿qué fue la acumulación originaria del capital en un examen? La respuesta podría ser algo así como, bueno, pues fue cuando los burgueses convencieron a la aristocracia feudal de que les vendieran los terrenos que antes eran de propiedad comunal, haciéndolos así de propiedad privada. Y es que se le llama, o sea, porque, por ejemplo, hay una constante acumulación de capital en los procesos de capitalismo. La generación pues de ganancia, ¿no? A través del empleo de los proletarios que trabajan con las máquinas, ¿no? Con los medios de producción. Pero la diferencia entre estos procesos de acumulación, vamos, de acumulación del capital con respecto a la acumulación originaria del capital, es que la acumulación originaria del capital fue un proceso en el cual la burguesía se hizo de un chorro de capital, pues sobornando a la aristocracia feudal, ¿no? Pues, ejerciendo sus influencias económicas, convenciendo a los monarcas de vender sus tierras a manos privadas. Y en consecuencia se generó, o sea, aquí es una de las primeras veces en la historia en las cuales nos encontramos con una población muy pequeña, poseedora de una cantidad muy vasta de tierras, por un lado, y por el otro lado, una cantidad poblacional amplísima, sin tierras, sin medios de producción, que tuvieron que vender su fuerza de trabajo para comprar con el dinero que se les daba mediante el salario aquello que conseguían directamente al trabajar la tierra o al trabajar los animales. Esta es la acumulación originaria del capital. Y en consecuencia quedaría la pregunta, ¿y cuál es entonces el proceso de acumulación originaria? O sea, porque esto pasó en Europa. En consecuencia, ¿cuál fue el proceso de acumulación originaria del capital por excelencia en Latinoamérica? ¿Qué proceso se llevó a cabo en Latinoamérica para que un grupo muy pequeño un sector poblacional muy pequeño se hiciera de la propiedad de amplísimas extensiones de tierra y que la gente que solía poseerlas se quedó sin la tierra? Bueno, pues el proceso de acumulación originaria del capital por excelencia en Latinoamérica definitivamente es el proceso de colonización, que por cierto fue sincrónico al proceso de acumulación originaria del capital en Europa. Pasó al mismo tiempo, pues. Entonces, aquí tenemos los dos conceptos que quería trabajar el día de hoy. Número 1, la burguesía. ¿Qué es la burguesía? ¿Cómo nace la burguesía? ¿Cuál es la característica principal de la misma? ¿Cómo se puede identificar a un burgués en la contemporaneidad? Y el otro, ¿cuál fue
el proceso de acumulación originaria del capital. Fíjense que acá arriba hay un reel de Instagram, cuya liga voy a dejar como descripción de este video. Y necesito que se lo avienten, alumnos y alumnas. Este video, este reel, fue creado por un par de españoles de educación marxista, una educación más ortodoxa que la mía. En consecuencia, tienen perspectivas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, al final, la propuesta que dan es, bueno, pues entonces hay que llevar a cabo la revolución proletaria, ¿no? Hay que hacer una revolución, con lo cual no necesariamente estaría yo de acuerdo, ¿no? O sobre todo no estoy de acuerdo con que se le instruya al alumnado de preparatoria de esa forma, ¿no? Lo que sí me parece altísimamente rescatable de este video es que buscan hacer una historia muy sintética de la economía y la política en Occidente desde el medievo, o sea, desde el siglo XV hasta la contemporaneidad. Entonces señalan varias dinámicas bien interesantes. Entre ellas está precisamente cómo se cerca el territorio europeo en el proceso de privatización de los terrenos, quitándole la tierra a la población para luego permitirles regresar, pero como proletarios, ¿no? Proceso al cual ya nos hemos referido en esta clase como la acumulación originaria del capital. Y es que hay muchos, como creo que ya he dicho, hay muchas clases de historia universal en las cuales el proceso de acumulación originaria del capital se pasa por alto. Y es un proceso que está muy bien documentado. Vamos, no es algo que me estoy inventando, ¿no? En el video mismo me gusta porque justo habla de qué leyes, en qué países fueron promulgadas debido a la injerencia económica burguesa para la privatización de las tierras. También habla cómo pues, hoy en día la posesión de la riqueza está concentrada en un sector poblacional muy, muy, muy reducido, ¿no? Entonces, vamos, es un video bastante rescatable. Te pido que lo veas y que le vayas dando pausa, porque le vayas poniendo pausas para que puedas leer todo lo que está escrito. Bueno, te agradezco muchísimo por la clase que me permitiste darte y te deseo un bonito día. Seguimos trabajando en el siguiente video.